El Parque Nacional de Timanfaya es un escenario único que nos permite introducirnos dentro de volcanes, mares y ríos de lava y todo lo que fueron unas erupciones volcánicas catastróficas hace casi 3 siglos. Como si no hubiese pasado el tiempo, como si se hubiese congelado ese instante. Un tesoro geológico que ha llegado casi intacto hasta nuestros días, gracias a un clima en el que las precipitaciones brillan por su ausencia y a que los habitantes de la isla no lo han transformado, permitiéndonos seguir disfrutando de un patrimonio natural espectacular. Nos adentraremos en su interior a través de una de sus rutas más conocidas, aunque no desaprovecharemos esta oportunidad para descubrir otras zonas y recorridos que nos permitan tener una visión más completa de nuestro Parque Nacional Lanzaroteño y de la misma isla. Un museo vulcanológico al aire libre preparado para que conozcamos este mundo tan diferente. La NASA utilizó este paisaje como ejemplo para familiarizar a los astronautas que fueron a la Luna en el año 1969. La vida en él se va incorporando lentamente, aprovechando los escasos recursos disponibles. Un casi invisible bosque de líquenes viste una gran parte de las lavas, conquistando la roca estéril y recordándonos el origen de la vida vegetal en tierra firme. Desde el interior hasta la costa podremos encontrarnos con algunas de las especies más emblemáticas de este espacio natural tan especial. Pocas, pero muy valiosas. La capacidad de adaptación que han mostrado los pobladores de la isla de Lanzarote ha permitido el desarrollo de un peculiar paisaje agrario lleno de personalidad, de soluciones llenas de ejemplos de sostenibilidad y de una belleza que sorprende a todos los visitantes. Timanfaya fue creado para conservar la naturaleza en una isla turística, llena de elementos que ayudan a comprender el mundo de la vulcanología como en muy pocos sitios de nuestro planeta Tierra. Compararemos su interior con otras antiguas erupciones en la isla, como las del volcán Corona. De este modo podremos observar la evolución a lo largo de los siglos en estos terrenos de lavas oscuras y agrestes y analizar qué sucederá en el futuro. La presencia e influencia del gran artista César Manrique nos acompañará en casi todo nuestro recorrido. Su huella en la isla es imborrable. La isla de Lanzarote sorprende en cada rincón. Ya cerca del parque, en Tinajo, nos encontramos el centro desde el que iniciamos nuestra visita. En el centro de visitantes podemos disfrutar de una sala de exposición donde vamos a encontrar paneles informativos con toda la información de cómo fue la erupción de Timanfaya, cómo cambió el paisaje y cómo cambió la vida de las personas que vivían en la isla. Independientemente de eso, también tenemos una simulación de erupción volcánica para vivir un poco en directo cómo fue el sonido, la iluminación que aquella gente vivió durante esos años de erupción. Pero lo más interesante es poder hacer una de las rutas guiadas con uno de los guías del parque
donde se puede ver en vivo y en directo todas esas coladas, ese paisaje tan bestial, la flora, la fauna. Quizás la más interesante y más completa es la ruta de Tremesana. Cuando las carreteras se confunden con el resto del paisaje, da la sensación de que lo nuevo se integra en lo de siempre. Las Islas Canarias han tenido una historia muy peculiar que han forjado su personalidad y su cultura. La de Lanzarote está llena de momentos especiales. Una parte muy importante de la historia de Lanzarote está oculta ahí debajo de todo ese mundo de lava, cráteres, volcanes. Ahí acontecieron sucesos importantísimos de la historia, ¿no?, de Lanzarote hasta el siglo XVIII. Por un lado, todo el tiempo de ocupación de los majos, que eran los antiguos habitantes de la isla, que llegan del norte de África en torno al cambio de la era, y durante 1500 años viven y desarrollan su cultura, que hemos logrado identificar en los estudios que hemos hecho debajo de Timanfaya, a través de documentos escritos del siglo XVI, XVII y XVIII. Luego, pues todo lo que son las grandes invasiones piráticas que arrasan, asolan la isla y prácticamente la despueblan, se produce también en gran parte en este territorio. Y luego un tercer fenómeno muy notorio, muy significativo, que es la especialización en la producción cerealística de la isla para la exportación a otras islas que están especializadas en ese momento en el tema del vino, como Tenerife o La Palma, y la isla de Lanzarote y Fuerteventura se especializan en la producción de grano. Por lo tanto, todo ese enorme territorio de la cuenca central estaba prácticamente dedicado al cultivo del cereal, que hace que los pueblos que anteriormente prevalecían en la zona de costa, como Tremesana o Mazo, pasen a crearse nuevos pueblos en el área central. El 1 de septiembre de 1730, a la entrada de la noche, la tierra se abrió para comenzar a expulsar fuego y rocas, formando ya en las primeras horas una montaña. Hay diferentes versiones, pero la más conocida es la del cura de Yaiza, Andrés Lorenzo Curbelo. El 1 de septiembre, entre las 9 y 10 de la noche, la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya, a 2 leguas de Yaiza. En la primera noche una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y del ápice se escapaban llamas que continuaron ardiendo durante 19 días. Pocos días después, un nuevo abismo se formó y un torrente de lava se precipitó sobre Timanfaya, sobre Rodeo y sobre una parte de Mancha Blanca. La lava se extendió sobre los lugares hacia el norte, al principio con tanta rapidez como el agua, pero bien pronto su velocidad se aminoró y no corría más que como la miel. El volcanismo es uno de los procesos modificador de paisajes más contundentes y rotundos que hay en la superficie de la Tierra. Un ejemplo bellísimo de esos espacios que puede modificar un volcán es la erupción de Timanfaya. Es una erupción que empezó el 1 de septiembre de 1731 y terminó el 16 de abril de 1736 y tuvo un periodo activo de 2055 días. En esos 2055 días la actividad, sin embargo, no fue una actividad continua. Se dice siempre, la erupción de Timanfaya duró 7 años. En realidad fueron muchas erupciones pequeñitas que se distribuyeron a lo largo de un territorio y que ocupó una superficie de 200 kilómetros cuadrados. Parte de esa superficie fueron cubiertas por coladas de lava y parte fueron cubiertas por cenizas volcánicas. Casi todo lo que sabemos de la erupción de Timanfaya depende en parte de la información de los cronistas que narraron la erupción. Como es una erupción tan dilatada en el tiempo, las crónicas son muy buenas al principio de la erupción, pero a medida que va transcurriendo la erupción y la población se fue acostumbrando a los procesos volcánicos, se deja de hablar de qué pasaba. Entonces no tenemos un registro continuo, documental, de la erupción. Sabemos muy bien lo que pasó durante los primeros 5 meses,
se construyeron, sabemos los nombres de los conos que se construyeron, qué aldeas afectaron, etcétera. Pero a partir de finales de enero de 1731, 5 meses después, empezamos a tener lapsos de información. Esos lapsos de información solo lo podemos cubrir estudiando las rocas que hay y que nos quedan como testigos y como la huella de los procesos que se produjeron durante el resto del periodo activo. Sabemos muy bien el principio, sabemos muy bien el final, el medio hay que estudiar lo que pasó a través de los conos, de las coladas, de cómo se superponen en el espacio, cómo se organizan, cómo se ordenan, cómo generan paisajes, que son paisajes excelentes, rotundos. Son, como todos los paisajes volcánicos, son paisajes aparentemente caóticos, pero son paisajes que siguen un orden establecido en función de una serie de fracturas, una serie de comportamientos, un tipo de magma, un tipo de dinamismo eruptivo. Eso es lo que es Timanfaya. Timanfaya es un resumen de todos esos elementos y es además el reflejo del drama que sufrió la población que vivía en este territorio. Las autoridades civiles, militares y eclesiásticas se reunieron en una comisión para gestionar la crisis volcánica. La gestión consistía fundamentalmente en que la población no abandonara el territorio insular. Y al principio hubo penas para las personas que intentaban huir en los barcos y al final la presión de la población y sobre todo el desarrollo de esta erupción tan larga fue tan descomunal que evidentemente tuvieron que dejar que parte de la población emigrase. 5 meses después del comienzo de la erupción había emigrado de la isla el 41% de la población. Timanfaya, declarado Parque Nacional en el año 1974, tiene actualmente más de 5.000 hectáreas de superficie. Las denominadas montañas del fuego que lo forman dejaron de rugir en una segunda etapa de erupciones que se produjeron en 1824. La gran cantidad de visitantes y la fragilidad del ecosistema requieren de un ingente trabajo de gestión que se realiza gracias al esfuerzo de un pequeño y reducido grupo de trabajadores. Es un ecosistema que tiene tan solo 290 años de edad, lo que le confiere una gran fragilidad. Si caminamos por las coladas, esas huellas tardarán decenios en desaparecer. Que hay coladas volcánicas que tienen un espesor de centímetros que si los pisamos se quiebran y sus formaciones vegetales son como si tuvieran la edad de un bebé. Con 1,5 millones de visitantes es el tercer parque nacional más visitado de España, pero tiene un sistema de uso público que es muy hermético. La mayor parte de las visitas se concentran en el islote diario y la ruta de los volcanes, que se hace en bus, y también en la senda de los camellos, que se hace en dromedario. Pero si realmente quieres conocerlo y sentir la fuerza del volcán bajo tus pies, tendrás que venir a la ruta tremesana con nuestros guías. La geología se convierte en auténtica protagonista de cada rincón en el que nos encontramos. Este nuevo mundo de colores y formas tiene un origen diferente. Desde la plataforma oceánica a casi 4.000 metros de profundidad, surgen las islas y construyen su edificio hasta rebosar la superficie del mar y mostrarnos su presencia. La isla de Lanzarote creció sobre el fondo oceánico hace más de 20 millones de años y a partir de ahí el edificio volcánico submarino fue creciendo hasta emerger sobre el nivel del mar. Eso ocurrió hace unos 15 millones de años. En ese momento se empezaron a formar dos grandes edificios volcánicos, uno en el sur de la isla, que se llama Hache, y otro en el norte, que es el edificio de Famara, que posteriormente se fueron erosionando intensamente y hubo un periodo de calma que duró unos 2 millones de años y medio. Tras ese periodo de calma, el volcanismo empieza a reactivarse en la zona central de Lanzarote, entre esos dos edificios volcánicos. E incluso hay algunas erupciones, como la erupción del Corona, que se producen sobre el edificio antiguo. En ese campo volcánico central se caracteriza por erupciones fisurales, o sea, son erupciones que se abre una fractura
y van saliendo el magma en determinados puntos de esa fisura eruptiva, formando volcanes como hileras de volcanes que van siempre sobre una línea, ¿no? En Timanfaya podemos ver distintos tipos de conos volcánicos, desde conos de piroclastos hasta conos de espáter, o sea, de esa escoria soldada, escoria que cae muy caliente y se va pegando una con otra, formando como pequeños hornitos. Además tenemos distintos tipos de lava, desde lavas Pahoehoe, que son lavas con superficies muy suaves, hasta lavas AA, que son lavas muy escoriáceas, con muchas protuberancias, muy difíciles para caminar sobre ellas. Tubos volcánicos, canales de lava, estafilitos, que son esos goterones de lava que caen de los tubos volcánicos cuando baja el nivel de la lava dentro del tubo y gotea el techo. Se pueden ver infinidad de estructuras, morfologías y estudiar procesos volcánicos que son muy importantes de cara a conocer cómo son las erupciones volcánicas de tipo fisural, basálticas, como es la erupción de Timanfaya, y además saber cuáles son los peligros que conllevan este tipo de erupciones. En la red de parques nacionales, cada uno de ellos tiene identidad y características propias. Timanfaya es tan único como inconfundible, un regalo para nuestros sentidos. Una característica que nos va a llamar la atención cuando visitamos el Parque Nacional de Timanfaya es la alineación de conos volcánicos. Esto se debe a la existencia de una fisura que atraviesa toda la isla del noreste al suroeste, y a través de la cual y sobre la cual aparecen los distintos conos de emisión. La actividad volcánica del Parque Nacional de Timanfaya es meramente efusiva. Esto significa que se emitieron grandes volúmenes de lava, unas veces fue muy fluida, formando las lavas cordadas o conocidas también como en la terminología hawaiana Pahoehoe, y otras veces más viscosa como las lavas A, que se denominan también malpaíses, y es un término acuñado para la vulcanología internacional en Canarias. La visita a Timanfaya nos regala una foto fija del momento final de las erupciones ocurridas en este periodo de 6 años, de erupciones prácticamente ininterrumpidas, en las que se alternaron periodos de mucha actividad volcánica y muy violenta con otros periodos de relativa calma. El escenario, nos encontramos con un suelo totalmente virgen en el que ahora mismo la vida se va colando poco a poco, y los primeros seres vivos que son capaces de vivir en estas condiciones extremas en las que hay unas fluctuaciones de temperatura entre el ciclo día y noche y la falta de un sustrato son los líquenes. La colonización vegetal iniciada por los líquenes va a dar lugar a la aparición de otras especies mucho más exigentes, y estos procesos de sucesión vegetal son extraordinariamente frágiles. De ahí la importancia de que contemos en Lanzarote con un parque nacional como el de Timanfaya para preservar estos procesos ecológicos. Timanfaya nos ofrece la oportunidad de disfrutar de este paisaje espectacular, haciendo compatible la visita y el disfrute público con la conservación y la investigación. Es un verdadero laboratorio natural donde estudiar cómo este terreno inhóspito y agreste es colonizado por la vida. Aparentemente, que los vegetales encuentren posibilidades de vida entre estas rocas parece una hazaña increíble, pero merece la pena fijarse en detalle para comprobar cómo el mundo de las plantas aprovecha sus oportunidades. Desde las pioneras en lugares inhóspitos hasta las que, con nuestra ayuda, ocupan el escenario. Timanfaya, un parque nacional único donde podemos apreciar la colonización de las especies vegetales desde el comienzo. La escasa precipitación hace que todas estas especies tengan unas adaptaciones muy características al entorno, pero sobre todo vemos el inicio de la vida desde sus comienzos, a través de los líquenes. Son simbiosis entre hongo y alga, pero aquí tenemos la particularidad de que precisamente por la falta de agua, a veces son 2 o 3 hongos por un alga para poder sobrevivir en este territorio.
estos días que hemos tenido un poquito de agua, pues podemos aprovechar como estas plantas vasculares que empiezan a colonizar en el entorno, durante el verano permanecen secas, pero cuando llega el agua se ponen verdes, y especies que han permanecido meses y meses porque llevamos mucho tiempo sin agua, que parecieran muertas en un principio, en realidad están vivas, retoman su crecimiento en cuanto llega el agua. Esta ruta de Tremesana, que algunos también llaman de Termesana, nos ayuda a ver muy de cerca todos los tipos de rocas que fluyen con la lava y que son expulsados por los cráteres. Hay que aprender a diferenciarlos y a ponerles nombre. Vemos en Timanfaya tantos materiales volcánicos por el largo periodo de la erupción, que es un sitio ideal para entrar en contacto con la tierra virgen, con lo primero que salió, con el inicio de la vida en el planeta. Y esto está sucediendo aquí, ahora, y podemos observar en esta ruta, tocar, palpar y ver muy de cerca la naturaleza de este parque único y singular. Hay que fijarse en el paisaje y poder tener la oportunidad de tocar las rocas para aprender mucho más de ellas. En función de cómo trabaja el volcán, pues salen diferentes materiales. Tenemos las fases explosivas, donde obtenemos todos los piroclastos, el material de proyección aérea. Ahí hablamos de bombas, cenizas, de escorias, lapillis, hablamos de piedras pómez. Y luego tenemos la parte que viene saliéndose, arrastrándose del volcán, que es lo que se llaman las coladas de lava, ¿no? Hay las que decían que corrían como el agua, las coladas Paoeoe, y las que corrían como la miel, los malpaíses. En Canarias se les dice malpaís, son las lavas tipo AA. Al Paoeoe se le llama lava lisa o laja. Podemos ver parte de estos materiales, son muy diferentes, y cuando hablamos, por ejemplo, de la bomba, es un material muy pesado, redondito, y puede tener diferentes colores. Si lo comparo con un trocito de colada de lava que es poroso pero no brillante, la bomba siempre es mucho más densa, porque en su recorrido aéreo giró y perdió todo el gas en el interior, dejando esa forma usiforme, ¿no? Si cojo un trozo de ceniza, esta, al ser más grande, se le llamaría cinder. La ceniza se refiere a todo el polvo de menos de 2 milímetros, pues es brillante y mucho más porosa. Además de tener poros como la colada de lava, coge aire y entonces es mucho más ligero. Aunque lo más ligero que vamos a tocar es lo que llamamos la piedra pómez, ¿no? Que sale en momentos muy explosivos del volcán y se diferencia del resto de los materiales simplemente por la composición química, más presencia de silicio que de hierro y magnesio, como en el resto del basalto. Así que cuando el visitante se acerca a Timanfaya, de lejos lo ve todo negro, pero cuando miramos de cerca encontramos piedras de muchos colores y de muchas formas. Aquí también tienen importancia los sonidos que nos rodean, no solo los pocos animales que se dejan escuchar con sus reclamos. También el viento que marcó las formas de las montañas sigue presente. Tremor volcánico es como se llama el ruido, las vibraciones que produce un volcán en actividad. Se sabe porque hay crónicas que los estampidos o el estampido que formó Timanfaya se escuchó tan lejos como la isla de Gran Canaria y seguramente mucho más allá. También se sabe por otras erupciones similares que este fue uno de los sonidos más fuertes que se han escuchado en la historia, porque posiblemente por encima de los 200-220 decibelios. Eso, para que os hagáis una idea, es como 40 o 50 veces más que el ruido que emite un avión de reacción al despegar, es algo inconcebible. Pero de ese estampido, paradójicamente, surge este gran silencio, en este mundo mineral donde
el sonido casi hay que imaginárselo, está implícito en el paisaje, en las grietas que podemos ver cómo sonaban, en estas coladas de lava pajoejoe, lisas, que debieron ser algo así como un fluido de chocolate líquido, o el sonido más cristalino de estas pajoejoe rotos o las lavas AA que están más arriba, que es como si debió ser como un flujo de cristales que ladera abajo. Pero hoy día lo que queda de todo aquello es aquí en esta isla el sonido del viento. Y para eso venimos equipados con estos peluches, que son la manera de proteger el micrófono del viento. Aquí también tengo un peluche para que mi voz se escuche mejor. Y el sonido del viento sí que está en todas partes. Está, por ejemplo, en ese zumbido sordo que hace que la gravilla volcánica forme ondas, ondulaciones en las laderas de la montaña. O bien esos infinidad de siseos distintos. Aquí el viento tiene todas las voces porque la roca adquiere todos los perfiles posibles. El siseo de aquel pináculo, el bufido que emerge de estas oquedades, de aquel hornito, donde el viento se encierra. En fin, todas las voces que el sonido del viento, que el soplo del viento es capaz de arrancarle a la roca, como si fuera un enorme instrumento de viento este paisaje. Y después, aparte de los vientos, y de una manera muy sutil, en torno a estas pequeñas islas vegetales que son algunos corros, unos goros, donde paredes de piedra, donde crece una higuera o algún arbusto, alguna ulaga, escuchamos algunos sonidos casi tímidos, casi como asustados por la inmensidad del lugar. Escuchamos muy lejos esa voz peculiar del bien llamado camachuelo trompetero, porque suena como una trompetilla de feria. El camachuelo trompetero es una ave sahariana que está en franca expansión últimamente, porque los desiertos, como sabemos, también aumentan. Por el cielo, de vez en cuando, el graznar, crocitar de los cuervos. Los cuervos, paradójicamente, encuentran su fuente de sustento en la cebada de los dromedarios en los que los turistas suben a la montaña de fuego. Un bisbita caminero, esa doble nota. Los camineros siempre, lógicamente, andan por los bordes de los caminos. Y casi no lo podemos imaginar, muy lejos al fondo, el sonido del mar en la voz de las gaviotas. Bueno, el silencio, el viento, algunos pájaros y las gaviotas conforman este concierto de los sonidos del silencio. La isla de Lanzarote y las diferentes erupciones históricas nos ayudan a entender cómo evolucionan los paisajes y la vida. Si comparamos el mundo que rodea al antiguo volcán Corona, podremos descubrir y aprender a ver el futuro de este Parque Nacional de Timanfaya. Su conservación sin deteriorarlo depende mucho de nosotros. Podemos ver en Timanfaya un paisaje primigenio que si damos una vuelta por el resto de la isla a otros volcanes más antiguos, veremos cómo será Timanfaya dentro de miles de años. Una de las amenazas del parque está en la extracción de materiales. Cada persona que viene al parque se quiere llevar una piedra. ¿Sabes por qué ves esta piedra hoy? Porque nadie se la llevó ayer. Y si todo el mundo viene con esa misma intención, pronto será Timanfaya como otra gran destrucción. Una de las cosas que mejor funciona es, aparte del sermón, de que 2 millones de personas se llevan una piedra pequeñita y se han llevado 10 toneladas en un año. Pero lo más que funciona es la superstición. Por cada piedra que te llevas tienes 10 años de mala suerte, garantizados. Y esto funciona mucho mejor. Pero es una de las cosas que tenemos que hacer desde los parques, educar ambientalmente a las personas para que lo disfruten sin tener que destrozarlo. El mundo animal tampoco lo tiene fácil, pero el parque tiene su identidad a través de unos cuantos animales que lo personalizan y que nos enseñan la importancia de la especialización y de saber sobrevivir en un ambiente tan hostil. Parece que no hay nada, ¿verdad? Aquí estamos, en Marte, no, que estamos en Timanfaya, lleno de vida.
lleno de animales. Lo que más tenemos son insectos y como hay muchísimos insectos, hay muchísimas aves. Fijaros, aquí detrás mío tenemos un posadero, posiblemente de un tagarote. No es normal que lo veamos por el silencio. Nos escuchan y ellos se esconden. Hay muchísimas aves, solo 2 reptiles y 4 mamíferos. Tenemos el lagarto de Aría, que sale de día, endémico para la isla de Lanzarote, y tenemos el perinquén, allí en la península le llamamos salamanquesa. Como mamíferos, el conejo, el erizo moruno, la musaraña y los roedores, que están presentes siempre donde haya humanos. Y alguna de las otras aves que podemos encontrar en el parque, el guirre o alimoche, es el buitre de Canarias, el guincho, que allí le conocemos como águila pescadora, y la uvara, que es la butarda de las Canarias. Los parques nos ofrecen la oportunidad de estudiar y descubrir cosas nuevas, de analizar y poder avanzar en el conocimiento de los procesos naturales. Son muchos los esfuerzos y las personas que se involucran en estos proyectos. La Agencia Espacial Europea continúa los estudios que iniciara hace años la NASA, cuando tomó este suelo volcánico y su clima como un lugar especial para pruebas en misiones espaciales. Lanzarote es una isla volcánica activa. Después de la erupción de 1730 al 36, quedó un calor residual a entre 3-4 kilómetros de profundidad y todo eso pues se va estudiando, ese calor que se transmite a superficie, un calor de 800 grados de temperatura. Entonces tenemos el laboratorio para estudiar todos esos fenómenos que se producen alrededor de los volcanes. Aquí podemos apreciar instrumentación donde medimos alta temperatura, sismicidad, deformaciones del terreno, etc. El Cabildo tiene un convenio con el IGEO, del CSIC, donde existe un laboratorio de geodinámica del Lanzarote, con diferentes módulos, Cueva de los Verdes, Jameos del Agua, y en el que estamos, que es Timanfaya. Hay una colaboración internacional y nacional. La internacional con Bélgica, China, Luxemburgo, y la nacional con el IGN y otras instituciones. Aparte de esta ruta de Tremesana, son muchas más las posibilidades de ir conociendo los diferentes rincones del parque. La más conocida es la Ruta de los Volcanes, que nos depara muchas sorpresas. Nos encontramos en el Roque Hilario, es el centro neurálgico de las Montañas del Fuego, que es un centro que está ubicado dentro del Parque Nacional de Timanfaya. Parque Nacional de carácter geológico único entre todos los parques nacionales del territorio español, y aquí se hizo una integración entre lo que quería hacerse de demostrar o de enseñar a todos los visitantes que visitaran Lanzarote el carácter importantísimo que tienen los volcanes dentro de todo el territorio de Lanzarote. Y se contó con la ayuda, la integración que hizo César Manrique junto con su colaborador Jesús Soto Morales, para que, digamos, sin romper la dinámica que tenía que enseñar hacia los visitantes que tenemos, que nada fuera alterado con respecto a su origen, ¿no? Eso se puede ver porque en cualquier lado que se ponga del parque apenas se nota, o en muy pocas ocasiones se nota la silueta de ese recorrido, desde que el cliente llega a este centro,
Lo primero que se hace es una demostración hidrotérmica, tanto de quema de aulagas como del calor de la tierra. Se continúa con la demostración desde los geysers y se pasa el recorrido por los 14 kilómetros de ruta de los volcanes. Va parando en ciertos puntos muy emblemáticos del recorrido y el visitante puede disfrutar de sentirse dentro de un volcán. Aquí vamos caminando por lo que es la ruta del interior de los volcanes. Esta ruta fue diseñada por Jesús Soto y en su momento, pues bueno, entraban con una pala mecánica, un camión, y la ruta está tan integrada en lo que es el paisaje del Parque Nacional que apenas se ve, se distingue 100, 200 metros de ruta cuando vas en la guagua. Y también permite ver todas las características geológicas de lo que es el Parque Nacional de Timanfaya. Los habitantes de la isla han aprendido a sobrevivir y adaptarse a unas condiciones muy especiales. La agricultura y la ganadería han formado parte de su personalidad y el turismo de reciente aparición ha forjado una economía que permite vivir en este escenario tan especial. Hay que imaginarse, y desde luego es sorprendente, es difícil de creer lo que era vivir durante casi 6 años en una isla donde le prohibían a la gente salir en el primer momento de la erupción. La gente mayor cuentan que hacían baile delante del fuego de los volcanes porque eran casi 6 años permanentemente escuchando pues estampidos, luces, fuego, una atmósfera irrespirable, oliendo a azufre, así durante 6 años. La gente así todo se convive. De hecho, hemos localizado documentos donde una señora compra un montón de terreno que a la semana revienta otro volcán y lo destruye todo, ¿no? Eso era como vivía la gente in situ esta realidad. Y después otra cosa importante es el después, ¿no? ¿Qué hay de lo tuyo, ¿no? Tú perdiste tus terrenos en medio de esa lava y te gustaría saber qué pasó con eso. Y la gente empieza a descubrir que aparecen islotes de terreno que no cubre el volcán, empiezan a romper, a hacer veredas, descubren que hay montañas donde escarbando aparece el fuego y hay un proceso de reocupación de todo este territorio, lo que sería la cultura del volcán. Empiezan a plantar parras, empiezan a plantar higueras como entremesana, empiezan a descubrir una costa recién creada y todo esto genera una cultura muy arraigada en la isla en torno también a la Virgen de los Volcanes. Es decir, la Virgen de los Dolores desplaza al patrón de la isla, se llama la Virgen de los Volcanes, y es la que concentra gran parte del imaginario colectivo de lo que fue vivir aquella experiencia de la erupción volcánica que sigue estando en la cultura de la isla de Lanzarote. Algunos de los paisajes agrarios de la isla, como la jeria, son hoy en día una seña de identidad. Un lanzaroteño sabio reconoció que la tierra de Lanzarote es muy agradecida y que pese a la escasez de lluvias, con la mínima mollizna brota la vida. La erupción de Timanfaya no solo nos dejó coladas petrificadas, sino que además nos dejó unos enormes mantos de lapilli, de ceniza volcánica, de rofe, que nuestra gente, después del drama de haber perdido sus tierras de cultivo, que eran de cereales fundamentalmente, se dedicaron a buscar la tierra madre, a escarbar en estas capas de ceniza para llegar a esa tierra arcillosa, a esa tierra fértil, y plantar frutales. El cultivo que empezó a dominar esta comarca fue la viña, la parra. Nuestra gente empezó a abrigarla también con unos muros de piedra de volcán para evitar que el viento constante, el alisio, pues castigue estos cultivos. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad tenemos una productividad de vinos de uva que se mantiene hasta el día de hoy. Más de 20 bodegas que están en la actualidad produciendo unos caldos únicos de este paisaje tan singular. Este paisaje que con el paso del tiempo ha ido sosteniendo este labrador con su esfuerzo, pues bajando hasta esos hoyos, subiendo la arena que el viento echa adentro, que el zigzagueo de las varas de las parras pues vuelven a enterrar, y año tras año el mantenimiento de esta viña se convierte en un trabajo hercúleo que nuestra gente mantiene con una actividad agraria constante.
El producto del vino ha estado presente desde ese finales del 18 hasta la actualidad. Hoy en día un vino que sale de las variedades de uva que han sobrevivido en esta tierra de secano, en esta tierra de sed crónica, que son la Malvasía volcánica, que es nuestra uva estrella, la uva que da color blanco a estos vinos de tierra seca. También pues listanes, tanto blancos como negros, Diego, Moscatel, son otras variedades que han sobrevivido en este lugar donde apenas llueve a lo largo del año, pero que el sereno, la humedad de la noche y la poca lluvia es retenida por estas capas de arena. El paisaje de la Jeria es un paisaje heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, que tenemos que mantener, que perviva entre nosotros, ya no solo por su productividad, sino que en la actualidad es parte de nuestro paisaje, de nuestra memoria, de nuestra identidad, y por eso tenemos que conservarlo, porque es un paisaje único y frágil. Cuando las erupciones llegaron al mar, aumentaron la superficie de la isla y le dieron a su costa un aspecto y forma muy especial. Ahora encontramos desde restos de explosiones muy violentas hasta acantilados agrestes llenos de rocas de origen basáltico. Nos encontramos en el extremo suroeste del Parque Nacional de Timanfaya, en el litoral de la isla de Lanzarote, y es una zona donde han desembocado todas las coladas históricas del siglo XVIII, formando acantilados costeros entre 5 y 30 metros que albergan bastante biodiversidad en cuanto a aves, pues tanto aves marinas de paso, migratorias, como residentes, utilizan estos acantilados y esta zona para bien reproducirse o bien descansar en su paso hacia el norte de Europa o hacia el sur de África. Es una zona muy frágil debido a que el sustrato está en constante erosión, tanto por el viento como por el mar. Aquí lo que se persigue es que el visitante pueda tener un contacto en primera persona de cómo las lavas desembocaron en el mar y cómo avanzaron creando mayor superficie para la constitución de la isla. La personalidad de la isla y la capacidad de adaptación de sus habitantes ha dado origen, ya fuera de los límites del Parque Nacional, a diferentes zonas que hoy en día son visita obligada. Desde la belleza del charco de los Clicos, que nos muestra la presencia de los denominados hidrovolcanes a través del actual cráter de Media Luna con un lago verde, a la zona de costa denominada Los Hervideros, llena de agujeros para observar el mar y las formaciones basálticas. Las cercanas salinas de Janubio nos trasladan a la importancia de la sal a lo largo de la historia. Esta combinación que hace que el Parque Nacional explique lo que encontramos en toda la isla y que el resto de la isla ayude a entender el parque, han dado un estilo propio a Lanzarote, proyectando internacionalmente su imagen. La singular forma de armonizar el paisaje con los volcanes rodeados de pueblos blancos llenos de encanto y armonía son uno de los pilares fundamentales del paisaje lanzaroteño. En ocasiones, la actividad humana no siempre discurre por el camino de la armonía. A veces facilitamos la llegada de especies que distorsionan los equilibrios existentes, que obligan a realizar intervenciones para su control. Estamos realizando
realizando es la poda de la vinagrera. La vinagrera es una planta invasora que, aparte de afear lo que es el paisaje original que tanto caracteriza al Parque Nacional de Timanfaya, también compite con las especies autóctonas que tenemos dentro del parque. El procedimiento que llevamos a cabo con las plantas chiquititas es arrancarlas de raíz, y con las plantas más grandes lo que hacemos es cortarlas, trocearlas, y ese resto de poda se queda en el terreno en zonas poco visibles. Restauramos el terreno y borramos huellas para que no haya tanto impacto por la mano del hombre. Lo intentamos dejar lo más natural posible. Ser profeta en tu tierra es algo realmente difícil. César Manrique no solo lo consiguió, sino que como pintor, escultor, arquitecto sin firmas, soñador de juguetes del viento y paisajista, contribuyó a dar un nuevo rumbo a esta isla. Desde su impulso por defender Timanfaya hasta el gran legado cultural que nos ha dejado y que hoy es uno de sus mayores atractivos turísticos. César Manrique para Lanzarote fue una persona que dinamizó el turismo, es decir, hizo crecer la economía de la isla. En aquel tiempo, junto con Pepe Ramírez, que era el presidente del Cabildo en aquella época, Jesús Soto, a través de Pepe Ramírez, lo convencieron para que diseñara en la isla la integración de la naturaleza con las personas, y empezó pues en la Cueva de los Verdes, fue el primer centro en el que actuó, y poco a poco se fue alargando la red de los centros turísticos, Mirador del Río, Cueva de los Verdes, Jameos del Agua, donde él pudo ver en cada obra la integración de la naturaleza con las personas. Él lo supo hacer de una manera, fue muy cercano con la gente, de verdad que se rodeó con un gran equipo. A partir de ese año, pues empezó un poco a crecer la isla económicamente, en turismo, en ser reconocida como lo que es una gran joya. Hay 7 centros turísticos que son inigualables en todo el mundo, visitados por 2 millones anuales de clientes, y eso cada día procuramos que ese estándar que se inició se siga manteniendo. En cada obra de César siempre hay una sorpresa, que es lo que él siempre esperaba que se llevara impregnado el cliente que viniera a visitar los centros. En el conjunto de los parques nacionales canarios, Timanfaya nos permite y ayuda a entender los procesos que en cada zona han dado lugar al paisaje actual. Es algo así como el primer escalón que nos ayuda a comprender casi todo. Su conservación y cuidado permitirá que las generaciones venideras tengan la misma oportunidad que nosotros para emprender el conocimiento de la vulcanología de una forma sencilla y espectacular. Hay que cuidar cada rincón y cada esquina, para que todos disfrutemos de algo único. Los lanzaroteños nos han legado un regalo que merece la pena mantener en un mundo de prisas y de desarrollo acelerado. El novel portugués José Saramago, que vivió en la isla sus últimos 17 años, lo expresa con maestría. Lanzarote no es mi tierra, pero es tierra mía.